Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde y se acerca la hora de la verdad. Hoy asume Sergio Massa como ministro de Economía a las 5 de la tarde y 2 horas y media después va a hacer una conferencia de prensa con los anuncios, con las medidas económicas. Y digo que se acerca un poco la hora de la verdad porque ahí se va a ver cuál es la magnitud del giro que pretende hacer el gobierno para tratar de estabilizar la situación económica y evitar una espiralización de la crisis. En este momento el dólar libre, el dólar blue, está en 297 pesos, de nuevo bastante cerca de los 300 pesos. Los dólares financieros, sobre todo el contado con liquidación, cerca de los 290 pesos. Es decir, se han alejado de los 330, 340, 350 pesos, pero está claro que estos dólares en este nivel es un nivel muy, pero muy elevado y siguen mostrando la incertidumbre muy grande respecto a cuál va a ser finalmente el rumbo económico que adopte el gobierno. Que requiere, ahora lo van a ver, por eso vamos a mostrar los datos que más importan en los anuncios que va a hacer el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, requiere dar una señal de que en esta economía en que sobran pesos y faltan dólares, va a haber menos pesos dando vuelta en los meses siguientes y va a haber sobre todo más dólares acumulados en el Banco Central. Pero también requiere jugar con las expectativas, es decir, ratificar que hay un único rumbo y que no hay discursos ambivalentes. Esto es, Massa diciendo estamos buscando reconciliarnos con distintos sectores, el campo, buscando dólares, dando incentivos y no palos o cepos por todos lados, y que no salgan o Alberto Fernández a pelearse con el campo o con los empresarios que remarcan, y el tema del rol de Cristina Fernández de Kirchner, que todo indica que le ha dado un aval y un respaldo al inicio de gestión de Sergio Massa, pero está claro que no va a militar muchas de las medidas que necesariamente va a anunciar el nuevo ministro de Economía. Bueno, a la hora de la verdad, el dato que más importa: estabilizar sin hundir la economía. Esta es una clave y es algo muy difícil porque todas las medidas que se aplican o se van a aplicar por estas horas, básicamente ajuste fiscal y apretón monetario, son medidas contractivas y que inexorablemente, si no son compensadas con expectativas muy positivas, van a llevar a un enfriamiento de la economía para tratar de ponerle un tope a los precios. El punto 1 de los anuncios que va a hacer hoy Sergio Massa es lo que van a llamar el ordenamiento fiscal, pero que lisa y llanamente es el ajuste fiscal, que para la política argentina hace mucho tiempo es mala palabra, y sobre todo mostrar el sendero fiscal para alinearse con las metas del FMI, el déficit de 2,5% este año, muy difícil de alcanzar, pero también cómo sigue el sendero en el 2023, el año que viene. El apretón monetario que ya inició la semana pasada el Banco Central y el Tesoro, ofreciendo tasas de interés mucho más elevadas, es decir, tasas de interés real positivas que se empiecen a alinear con la inflación para que el ahorrista que tiene un depósito a plazo fijo no pierda frente a la inflación y tenga un incentivo para quedarse en pesos, o para aquel que tiene dólares opte por vender los dólares y no financiarse con crédito barato. Pero esto obviamente también tiene un impacto sobre la economía real. Y la prioridad máxima en este momento es reconstituir las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque más allá del efecto desinfle de los dólares libres que vimos en los últimos días o en la mejora en la cotización de los títulos públicos, que en estos últimos 2 días han pegado la vuelta. De nuevo hay algunos que toman ganancia y venden los títulos de Argentina a valores muy bajos, o nuevamente hay más demanda de dólares. Acá la clave es qué pasa con las reservas del Banco Central, es decir, si el Banco Central puede acumular o no en las próximas semanas fuertemente dólares. Porque fíjense este gráfico que verdaderamente impacta porque hay una dinámica que es totalmente insostenible. El Banco Central en julio vendió 1.250 millones de dólares. En julio, que era un mes en el cual se suponía que todavía estaba el arrastre de la cosecha gruesa. Y eso ocurrió no solamente porque hubo que
pagar importaciones, sino porque en julio, ante el descontrol de los dólares libres, la incertidumbre total, la renuncia de Guzmán y la impresión de que cualquier cosa podía pasar, entre otras cosas una devaluación desordenada, hubo una retención adicional por primera vez en el año del campo de la soja y se retrajo la oferta de dólares o la máquina de oferta de dólares que tiene la Argentina, que es la soja. Y estos 2 días, por eso digo que es el dato que mira con más atención Sergio Massa y es la prioridad máxima en este momento, más allá del cotillón de si se desinfló un poco el dólar libre o subieron un poquito los dólares. Acá hay que ver los dólares contantes y sonantes que empieza a acumular el Banco Central. Estos 2 días de agosto, el lunes y martes, el Banco Central perdió 280 millones de dólares. Mientras algunos estaban festejando, bueno, ya está, simplemente con el cambio de ministro cambia todo. No. Puede cambiar el clima político, puede cambiar la idea de que ahora va a haber una voz única y una orientación y un plan a sostener en los próximos meses, pero hay que revertir urgentemente esta pérdida de dólares del Banco Central. Entre los 280 millones de dólares que perdió el Banco Central los 2 primeros días de agosto y lo que perdió en julio, más de 1.600 millones de dólares en 30 días el Banco Central. Así no se puede seguir. Y esa va a ser la prioridad en este momento de los anuncios de Sergio Massa. Rápidamente, cuando hablamos del ordenamiento fiscal, estamos hablando de recortes en subsidios. La placa siguiente, por favor. En el ordenamiento fiscal estamos hablando de que sobran pesos, entonces es fundamental ver cuál va a ser la señal que va a dar hoy Massa respecto a la profundización del recorte de subsidios, porque con lo que anunció Guzmán este año no solamente no alcanza, sino que el aumento de tarifas de luz y gas queda muy atrás de la inflación. Vamos a tener una inflación 85-90% con aumento de tarifa de luz y gas del 42%, entonces todas las miradas puestas en cómo se va a acelerar el recorte de subsidios fundamentalmente energéticos, pero también de transporte. La cuenta única que anunció en su momento Batakis, pero nadie creyó que lo podía implementar, el ahorro inmediato que puede hacer sobre lo que no se ejecutó en el primer semestre del año el sector público, la Secretaría de Hacienda, con el nuevo Ministerio de Massa y Rigo en la Secretaría de Hacienda, es decir, transferencia a provincias, obra pública, transferencias a universidades, gastos corrientes que no se ejecutaron y que quedarían inmediatamente como ahorro fiscal para mostrar una mejora inmediata de las cuentas fiscales. Y las señales, que no te generan ahorro inmediato, pero es una señal de que vos estás consciente de que tenés que hacer un ajuste fiscal y un apretón monetario. Básicamente el congelamiento de vacantes en el sector público hasta fines de 2023 y todo un tema con los planes sociales, cómo se van a administrar de otra manera con transparencia y también congelamiento de vacantes de los planes sociales. Por el lado de los dólares, antes hago, y ahora lo vamos a hablar con Candelaria de la Sota, lo que está pasando con la tarifa de luz. Esta es la tarifa de luz y le agradecemos a esta cuenta que es muy buena, que siempre hace números y datos, que se llama Argentina en Datos, en Twitter, que toman la tarifa de luz. Fíjense, de las 2 compañías que abastecen, que distribuyen energía en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, la tarifa promedio para 300 kilowatts mes es una tarifa que está por debajo de los 2.000 pesos cuando hay zonas en el país, la mayoría, que están pagando 4.000, 5.000, 6.000 y hasta casi 7.000 pesos, por lo mismo que en la Ciudad de Buenos Aires se paga 1.800 pesos. O en el Gran Buenos Aires se paga 1.800 pesos. Bueno, todo este tema está nuevamente en la agenda, fundamentalmente por la quita de subsidios para un sector de mayores ingresos de la población. Y fíjense lo que pasa con la tarifa de colectivo en el área metropolitana. Por eso decimos que no es solamente el tema de subsidios energéticos, si bien los subsidios del transporte son mucho menos, son 1/3 de los subsidios energéticos. Este es un gráfico que hace la consultora INVEC, que también es muy interesante, porque a valores de hoy, en pesos constantes, en pesos de julio de este año, de 2022, bueno, esta es la tarifa, ¿no? 18 pesos, que ahora sube a partir de esta semana a 25 pesos. Pero fíjense cuál era la tarifa en el 2001, a valores de hoy, la tarifa de colectivo, 138 pesos. ¿Cuánto era la tarifa
en el 2017 con los aumentos que dispuso Macri, 71 pesos. Y estamos hablando de que estamos en el piso histórico, en valores constantes, de la tarifa de colectivo en el AMBA. Que ahora con el aumento, en vez de 18 van a pagar 25 pesos, pero en el resto del país se paga 40, 50, 60 pesos, 65 pesos en la mayoría de las provincias, los subsidios al transporte. Bueno, el otro tema, la otra pata, son los dólares. Porque estamos en un esquema en el cual hay que reconstituir urgente, y decía yo, es lo principal, es la prioridad máxima en este momento. Si en las próximas semanas el Banco Central no puede mostrar que acumula dólares, y bueno, va a ser muy difícil zafar de una devaluación desordenada. Y al revés, si lográs acumular dólares, de alguna manera podés hacer pie en el resto de las variables. Es urgente reconstituir las reservas del Banco Central, una de las máximas que tiene el equipo económico de Sergio Massa, porque faltan muchos dólares en el Banco Central y encima sigue perdiendo dólares. Y para eso va a haber incentivos para el campo, para que haya una oferta de dólares inmediata y de mediano plazo. Se está negociando con las cerealeras y los principales dirigentes del sector si hay de manera inmediata 1.500, 2.000, tal vez 3.000 millones de dólares que puedan ofertarse desde el sector cerealero de manera inmediata. Y después incentivos para mostrar dólares a mediano plazo, a partir de los próximos 6 meses. En la minería, otra de las fábricas de dólares, en el sector obviamente petrolero y en la exportación de servicios de conocimiento, que son todos los servicios que exporta la Argentina, y acá hay un problema muy grande, lo vimos contando, hay un boom de exportaciones de servicios de conocimiento, 6.000 millones de dólares, pero el cepo cambiario lleva a que aquel que vende un servicio al exterior, ya sea un servicio de software, de asesoría o lo que sea, no tenga ningún incentivo de liquidarlo en el mercado oficial. Y muchas de estas transacciones se hacen en negro. Porque obviamente si te pagan con una factura al exterior un servicio que está exportando un argentino al exterior, le vale mucho más si lo cobra 300 dólares el dólar afuera. Y bueno, eso se puede rápidamente revertir con un cambio del régimen cambiario, de dónde se liquidan esos dólares. Y finalmente, el gran interrogante, ¿qué está negociando Massa con organismos internacionales, bancos y fondos soberanos de financiamiento extra? Se habla mucho de que puede haber un paquete de 5.000, 6.000 millones de dólares de préstamos de corto plazo con garantías palpables que de alguna manera ya estaba disponible en su momento para Guzmán. Guzmán no los quiso tomar, pero en este momento está el tema de la urgencia de recomponer la reserva del Banco Central y de esa forma sustentar un programa económico hacia adelante. Está Lucas Romero y Marcelo Elizondo. Gracias a los dos. Empiezo por vos, Marcelo, y sigo con Lucas, lo que vamos a ver hoy en términos de dinámica política del Frente de Todos. ¿Cómo estás viendo esto que algunos llaman la última apuesta del Frente de Todos, dejando de lado las elecciones del año que viene, la última apuesta para tratar de estabilizar y seguir gestionando un año más y evitando una crisis o una espiralización de todas las variables? Mira, yo veo mucha energía puesta en resolver la urgencia, tanto en temas fiscales, en la cuestión cambiaria y los dólares de lo que hablabas vos. Hay una necesidad de resolver la urgencia. Ahí me parece que hay dos planos, un plano en la generación de expectativas y un plano en ordenar los números fiscales, monetarios y cambiarios inmediato. Lamentablemente, ante la necesidad de la urgencia, lo que no se aborda es el problema de fondo. La Argentina tiene una enorme cantidad de inconsistencias en el régimen cambiario, en el retraso cambiario, en los límites al comercio exterior, en los desincentivos para la inversión, que todavía no están siendo abordados. Claro, el problema es que el gobierno tiene por delante de agenda real poco más de un año para trabajar. Entonces hay mucha concentración en la urgencia, pero me parece que hay mucho riesgo de que esto genere un viento fresco inicial, pero que en la medida en que no resolver los problemas de fondo, que son estructurales, y quizás en poco tiempo ese crédito se te agota. ¿Vos crees que hay chance de que este plan que está buscando Massa, que insisto, es un plan de estabilización buscando no hundir la economía, es decir, estabilizar, recuperar reservas, poner un techo a los dólares libres,
y tratar de desacelerar la inflación sin la receta clásica de una recesión profunda. ¿Vos crees que tiene chances de tener resultados y en todo caso de qué depende? Mira, yo por ahora veo una orientación acertada, pero todavía poco en términos de medidas, porque la verdad es que el problema fiscal es muy grande, el problema monetario es muy grande. Vos tenés ya una cantidad de pesos que con creces supera lo que la economía demanda, y tenés un problema productivo, tenés un problema de expectativas, por lo tanto, me parece que la orientación es acertada. Acá hay que resolver el problema fiscal, el problema sobre todo de dólares en el Banco Central y emitir señales incluso un poco más tranquilizadoras. Pero en términos de medidas sabemos poco, veremos cuáles son los anuncios, pero todavía las medidas las veo como, y me parece que no suficientes en intensidad, en cantidad, como para resolver los problemas de Claro, fondo. Insisto, hoy se van a anunciar las medidas, digamos que Massa todavía ni siquiera asumió, digamos, hoy asume a las 5 de la tarde y a las 19:30 se van a conocer las medidas. No, lo que está claro, y lo sumo a Lucas Romero, que se termina, me parece, por lo menos en el inicio, la ambivalencia esta de... Vos tenías un acuerdo con el FMI que te exigía un ajuste fiscal, monetario, tasa de interés real positiva, bueno, acumular dólares en el Banco Central, tratar de no andar poniendo cepos por todos lados. Pero por otro lado tenías a la vicepresidenta en actos públicos diciendo que el déficit fiscal no era inflacionario, que todo el mundo emitía para sustentar la recuperación económica, es decir, una propia teoría económica de Cristina, ¿no? Sui generis, bombardeando al ministro de Economía. Ahora uno tiene la impresión de que por lo menos en el ABC, bueno, Massa va a orientar los temas que todos dicen, el 99% de los economistas son un problema. Sobran pesos, faltan dólares. Y es necesario, para que no sobren tantos pesos, hacer un ajuste fiscal, tener una tasa de interés más elevada y dar incentivos por el lado del dólar si no querés devaluar abruptamente. Ahora, ¿vos ves, Lucas, que eso habla un poco del pragmatismo del peronismo? Porque de alguna manera es anunciar todo lo contrario de lo que venía diciendo Cristina. Sí, déjame comenzar diciendo que creo que hoy inicia un gobierno de transición. Hay claramente un rediseño de la coalición de gobierno, hay cambio de roles. Digamos, el gobierno que conocimos hasta la renuncia de Guzmán ha quedado atrás y hoy se inicia un gobierno de transición porque son tantos los problemas que creo que el objetivo plausible que puede tener este gobierno es de llegar al 2023 sin grandes turbulencias, sin grandes sobresaltos. Ahora, digamos, es cierto digamos, uno entiende que Massa quiere que el encuadre periodístico lo plantee como un superministro. Ahora, no es garantía de que la coalición igual pueda funcionar, ¿no? Porque hemos tenido un superpresidente designado, apoyado por la vicepresidenta, con todo el peronismo, con todo el sindicalismo, con todas las organizaciones sociales, con casi control del Congreso, y la coalición no funcionó. Y en algún punto, me quedo con tu pregunta porque el planteo mío de fondo es ese, ¿no? Acá el problema es la distancia que hay entre las decisiones que hay que tomar para corregir todas esas inconsistencias que señalaba Marcelo, que son muchas, y la voluntad de los decisores para tomarlas, fundamentalmente de Cristina. Entonces, no tenemos certeza de que Massa tenga resuelta esa distancia, esa diferencia entre el fondo y Cristina, entre las decisiones que hay que tomar y las decisiones que está dispuesta a avalar y a comprometerse Cristina en apoyar. Y te diría, hay un problema adicional aún más complicado que el de acortar la distancia entre las decisiones y los decisores, que es cuál es el contexto político y social para implementar esas decisiones. Todo eso no tiene resuelto este gobierno de transición que se inicia hoy, que probablemente anuncie medidas, pero me parece que lo político todavía vamos a tener que esperar para ver si efectivamente está resuelto. Ahora, lo que te preguntaba tenía que ver también con... alguien me hacía la imagen, ¿no? Este era un avión que se venía a pique y tenía en la cámara, en la cabina del piloto, lo tenía Alberto Fernández. Ahora entre Massa y Cristina le dijeron, bueno, correte, sentate ahí a un costado, digamos, correte de la... Podría haber agarrado directamente Cristina el mando, pero muchos creen que Cristina iba, y tal vez ella misma lo reconoce, iba a tocar las palancas para terminar yéndose a pique más rápido. Entonces lo ponen ahí a Massa, que más o menos las palancas que dice que va a tocar, hay que ver los anuncios cuáles son los que todos coinciden
que es necesario para estabilizar en un momento de crisis. ¿Vos cómo crees que será la dinámica? Donde el presidente se lo ve totalmente corrido. A la vicepresidenta, algunos dicen, mirá, no la veo militándolo a Daniel Marx en la renegociación de la deuda, que dicho sea de paso, Daniel Marx fue asesorando en silencio también durante la reestructuración de la deuda con los acreedores privados en 2020. Pero bueno, ahora está dentro del equipo. U otros funcionarios, algunos responden directamente al equipo de Massa, otros vienen de la época de La Baña, pero claramente Massa está queriendo dar una señal de limpiar de kirchnerismo duro. No hay un Feletti en el equipo de Massa. ¿Vos cómo ves esa dinámica entre justamente lo que hasta ahora era la estrategia de Cristina, acumular en su propia tropa, y la necesidad del gobierno de no estrellarse con el avión? Bueno, pudiera haber señales de pragmatismo. Ahora, no queda claro si lo que Cristina quiere es estabilizar al avión o cambiar el rumbo del avión. Esa es la duda. Y yo creo que ahí, lamentablemente, al proceso lo afecta lo que yo llamo la desaparición del incentivo electoral. El incentivo electoral es la polea que hace que los gobiernos tengan incentivo para gobernar bien, porque quieren ganar elecciones. El problema que tiene este gobierno es que lo que tiene que hacer no le garantiza que vaya a ganar elecciones. Entonces, si no le garantiza el triunfo electoral, ¿qué es lo que quiere Cristina? ¿Ir corrigiendo el rumbo del avión para, digamos, alivianarle el problema al que viene, o solamente simplemente estabilizar para que el avión no se estrelle? Bueno, esto es lo que no nos queda claro y vamos a tener que ver cuando arranque y empiece a funcionar este nuevo gobierno con este nuevo diseño, si efectivamente el objetivo es estabilizar el avión y evitar que se estrelle, o decididamente hay voluntad de corregir el rumbo. Es muy interesante lo que vos planteás, porque justamente yo vengo diciendo que hace tiempo nadie quiere pagar costos políticos en la Argentina. Y cuando paga costos políticos, como le ha pasado a este gobierno con el agravamiento de la crisis, quiere buscar culpables, ¿no? Que es muy típico también del relato kirchnerista. Entonces, hasta el propio presidente, que en su último balbuceo, antes de entregar totalmente el poder, decía, el campo, las operaciones de los sectores financieros que están especulando con el dólar, las grandes empresas que están remarcando todos los días en la especulación permanente. Es decir, buscar la culpa no es mi política económica, no es que se me fue un ministro porque veía el abismo cerca y no le daban poder para orientar el avión. No es que puse una ministra de Economía que en vez de sacarme de la crisis, la acelera, porque la señal que das es, mira, no tiene equipo, no hay plan B, no hay nada, pero es confiable, es de la onda de lo que puede ser simpático para el kirchnerismo. Ahora, la pregunta justamente que te hago es, ¿vos ves que hay disposición para aceptar costos políticos y asumir que esos costos políticos ahora son parte de un programa económico? No tengo elementos para, digamos, tener certezas al respecto. Es más, tengo elementos para sospechar. Es curioso también porque la conformación de este nuevo diseño incluye figuras muy protagónicas de la coalición dentro del gabinete. Ahora, no son figuras que responden a la vicepresidenta. Es más, los tres principales protagonistas del gabinete, el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur y el superministro de Economía Sergio Massa, fueron tres dirigentes que desafiaron el liderazgo de Cristina dentro del peronismo. Entonces, yo creo que Cristina no ha dado certezas de estar comprometida con corregir el rumbo del avión, y esto va a ser un lastre con el que va a tener que lidiar Massa para poder construir confianza. Le hago la última pregunta a Marcelo Elizondo. Marcelo, ¿crees que hay margen, esto un poco lo que está planteando Massa, para recomponer reservas en el Banco Central sin entrar con una devaluación de primera mano, que obviamente nadie, desde Menem para acá nadie, sean de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, ningún gobierno quiere devaluar, y mucho menos en un contexto en el cual tenés un piso de 95, 85, 90% de inflación? ¿Vos crees que hay margen si orienta los incentivos, en todo caso fiscales, o una ventana para poder conseguir dólares inmediatos del sector agropecuario o las negociaciones externas para acumular reservas, fortalecerse y evitar una devaluación de entrada? Yo creo que puede tener algún auxilio de coyuntura y de corto plazo inicial, si consigue algunos dólares a través de financiamiento externo o algún acuerdo con las exportaciones agrícolas
que le permite el ingreso ciertos dólares para generar un colchón en el Banco Central, eso no resuelve el problema, eso te da espaldas para enfrentar después una solución de fondo. Y la solución de fondo en algún momento es reducir la brecha cambiaria. Y tradicionalmente la brecha cambiaria se reduce con ajuste del dólar oficial. Ahora, si uno va a una devaluación producida por el mercado en una crisis sin reservas, eso es un colapso. Claro. Si uno se hace de espaldas en el Banco Central porque consiguió que alguien le preste dólares, acuerda con los agroexportadores y tiene capacidad de orientar el mercado, el ajuste cambiario es duro siempre, sobre todo para la política, y Lucas planteaba recién que el problema acá es la urgencia política, el problema es que tenés elecciones en poco tiempo y la coalición está pensando más en eso que en resolver los problemas de fondo. Bueno, si uno consigue un ajuste cambiario, porque yo creo, Maxi, que 1 año y medio con esta situación de día a día es muy difícil de sostener. Ahora, si uno consigue orientar hacia un ajuste cambiario con espaldas porque ordenó la caja de dólares, bueno, es una situación diferente. Pero en algún momento hay que resolver los problemas de fondo, porque si no la economía después no respira más. Vos en algún momento tenés que dar señales para los exportadores, para que produzcan de nuevo, para que las empresas inviertan, para que haya señales en materia de precios. Todo eso es resolver los problemas de fondo. Elizondo, gracias. Gracias, Lucas Romero. Muy interesante, como siempre, escucharlos. Bueno, está previsto para las 5 de la tarde la asunción, la jura de Massa, que no va a ser en Casa Rosada, sino que va a ser en el Museo Bicentenario. En el Museo Bicentenario es así, a las 5 de la tarde y 7:30 van a anunciar las medidas en el Ministerio de Economía. Va a ser a modo de conferencia de prensa. Hay gran expectativa. Se esperan unos 500 invitados en esta jura. Están confirmados que van a estar casi todos los ministros, a excepción de algunos que ya tenían actividades programadas. También va a haber gobernadores, sindicalistas y empresarios. No va a haber, en principio, nadie de la oposición. Ayer Sergio Massa, cuando renunció a su banca como diputado y a la presidencia de la Cámara de Diputados, había hablado de que durante su gestión van a intentar explorar algunos acuerdos con la oposición de unas 5 o 10 políticas de Estado. Bueno, esto por lo menos por ahora no se va a ver reflejado una presencia opositora en la asunción de Sergio Massa y gran expectativa por lo que puede pasar a partir de las 7:30 cuando se hagan los anuncios. Porque también hay que ver qué va a pasar con las ideas que tiene Massa, las ideas que tiene Alberto Fernández, las ideas que tiene... No. A ver si se entiende una cosa. ¿Las ideas que tiene Alberto Fernández sobre qué? Bueno, la economía. Por ejemplo, durante todo el fin de semana... 2 años y medio sí. Probó y las ideas no tenía ninguna idea Alberto Fernández. Eran todas Martín Guzmán y Alberto Fernández no tenía idea de dónde estaba parado. Y le creyó hasta último momento a Martín Guzmán. Es decir, y el diagnóstico, en todo caso, Cristina tenía la receta equivocada, pero el diagnóstico era correcto. Ibas al abismo. Alberto Fernández no solamente tenía la receta equivocada, tenía el diagnóstico equivocado. Se creyó. Entonces, Alberto Fernández, de esto ni pincha ni corta. En el caso de Cristina, bueno, todo indica que es el equipo de Massa el que está viendo las medidas económicas. El posicionamiento de Cristina será respecto a los resultados. ¿Qué pasa con los resultados? Si funciona o no funciona. Y sobre eso será la revalidación hacia adelante del aval o no. Vamos a hablar después. Me gustaría, demás, Maxi, te digo, a ver, un pequeño detalle. Planes sociales y demás es el chimichurri. Sí. El chimichurri, ¿qué quiero decir con el chimichurri? Es lo que, en una torta, la decoración. Es decir, ahora vamos a hablar de esas cosas que son la decoración. Acá está la discusión de fondo, y es lo que está opinando todo el mundo, de cuáles son los ejes de las medidas económicas que se van a tomar fundamentalmente en lo fiscal, por todo lo que conté, y en el tema reserva del Banco Central, dólares, bueno, oferta de dólares de los sectores. Te quería aportar un dato, Maxi, para contarte un poco por qué están estas dudas sobre Alberto Fernández. Durante todo el fin de semana, un trascendido importante fue que Massa venía dentro de, como un gesto de lo que es el ajuste fiscal o determinado ordenamiento fiscal, pretendía la unificación de determinados ministerios. A esta hora, esa unificación de ministerios no está confirmada y la estaría trabando el propio Alberto Fernández con Vilma Ibarra, que no aprueba la reorganización del organigrama del gobierno. Esto es central y ayer nos lo anticipaba un poquito por debajo, lo tiraba así Daniel Arroyo. Decía, ojo que el presidente es Alberto Fernández. Que es un embudo y es el que puede tiene que todo, acompañar con su firma porque es el que tiene la lapicera. No me quiero detener acá. Eso, ahora vamos a ver qué está pasando con el dólar en este momento en la City, que nos va a contar Mariano Borodich del Cronista. Hubo por segundo día consecutivo un rebote, sí. Todavía en niveles muy altos los dólares libres. Pero quiero que vean este video de
la cámpora, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿cuál es la agenda hoy? Porque hay una agenda paralela, están todos pendientes de cuál va a ser el anuncio o los anuncios que va a hacer Sergio Massa en una semana frenética entre que lo designan y recién hoy puede llegar a jurar cuando termina de armar todo su equipo y las medidas. Y parece haber una agenda paralela, que es lo que está pasando en Comodoro Pi con el juicio de vialidad de Cristina Fernández de Kirchner y la cámpora jugando muy fuerte, sobre todo también con sus funcionarios propios, sus ministros propios, que viralizan este video sobre Cristina. Seguramente este tribunal, que es un tribunal de Blaufer, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa, no me interesa, he elegido la historia antes que yo me quede suelta, a mí me absorbió la historia y me va a absorber la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. Seguramente este tribunal, que es un tribunal de... Bueno, el video que yo había visto era un video que habían puesto si la tocan a Cristina, una cosa final, así. al final, que es lo que no hemos podido mostrar porque ahora. a mí me pareció que si la tocan a Cristina, Sí. ¿quién la toca a Cristina? Y si la toca a Cristina, ¿quién? ¿La justicia? La justicia. No, bueno, pero no vimos eso. Había una leyenda que dice si la tocan a Cristina. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Ese es el canto. Es el cántico al final del Exactamente, video. es el canto y está subido desde anoche en todas las redes de la Cámpora. ¿Cómo es? como vos Si la dijiste. tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿más que el que hay? ¿De qué están hablando? Digo, porque la agenda de Suena toda la amenazante. sociedad es cómo salimos de, no voy a usar esa palabra, pero de la situación dramática del punto de qué vista lío. económico. La agenda de la cámpora es, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Ujú. Más del que hay. Con las amenazas de Graboy diciendo que en cualquier momento empiezan los saqueos y demás. Y la cámpora en este momento considera que la agenda es, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno. Salieron a apoyar a Cristina con este hashtag Todos con Cristina, varios, no solamente de la Cámpora, por ejemplo. ¿Cuál era el hashtag? El hashtag Todos con Cristina está funcionando desde anoche en las redes a full, te diría que es trending topic, y entre otros, por ejemplo, Santiago Cafiero. Santiago Cafiero dando su apoyo a que el proceso en la justicia es completamente injusto, irrelevante y demás. Digo, para decir a alguien muy cercano al presidente Alberto Fernández. Está Mariano Borodich. Mariano, y está también Ariel Sbar, presidente de Cocos Capital. Gracias a los dos, muy amables. Bueno, ¿qué está pasando? Empiezo por Mariano. ¿Qué está pasando con el dólar en la previa de la asunción de Massa? A ver, lo que se espera en el mercado es un ajuste fiscal, que no se prevé ningún tipo de ajuste fiscal. Eso es lo que hace subir, despertarse de vuelta al dólar, que está el blue 20 pesos por encima del dólar bolsa, del MEP, cuando siempre suelen estar a la par, con lo cual debería corregirse o el blue para abajo o el MEP para arriba, alguno de los dos, porque 20 pesos tanto nunca hubo de brecha, siempre son 5 o 6 pesos lo que va. Pero en las entidades, en los bancos, todos dicen, de todas las medidas que se dejaron traslucir, que va a anunciar hoy Sergio Massa, ninguna apunta al ajuste fiscal, ¿no? Y eso es el temor un poco que están viendo. Lo otro es este dólar VIP que le van a dar al campo y a los exportadores de alrededor de 200 pesos, lo tienen que hacer ya, porque hoy nadie te va a liquidar ni un centavo sabiendo que enseguida se viene este dólar VIP de 200 pesos. Mientras tanto, en el equipo económico de Massa ya están negociando el repo con los bancos estadounidenses para que entren 2.500 millones de dólares a las reservas. Esa es la misión principal que hoy tiene el gabinete, el nuevo gabinete económico, donde talla muy fuerte Lisandro Clery, que es una suerte de interventor en el Banco Central, ¿no? Un vicepresidente con más poder que el presidente. Ahora, no solo estos 2.500 millones, sino también otros 1.000 millones más que van a entrar a cambio de títulos del Banco Central, que los va a usar el central para comprar bonos en dólares y así hacer bajar el riesgo país y tratar de hacer bajar también así el contado con liquidación para ponerle un freno que no pase más los 300 pesos ni el blue siquiera, ¿no? Lo quieren mantener entre 270, 280, todos los dólares financieros, de modo de achicar la brecha. A ver, lo sumo a Ariel Sbar. Ariel, bueno, ¿qué está pasando un poquito en el mercado financiero? Obviamente hubo 3, 4 días de
mini euforia en el sentido de caída fuerte de las cotizaciones de los dólares libres. También en línea con otras cosas, ¿no? También contexto internacional, también la suba de tasa de interés dando mucho más atractivo para los bonos en pesos y también para la tasa de referencia para los depositantes. Y lo mismo con los títulos públicos, ¿no? Y ahora, ¿qué está pasando? Cuando empieza un poco a estabilizarse, no el nivel de pánico que había con Batakis vaciada de poder, pero una situación que yo decía es insostenible. El Banco Central tiene que acumular rápido reservas porque si no todos saben cómo termina. No, el mercado hoy de hecho está bajando el dólar contado con liqui y el dólar MEP versus ayer. De hecho, el MEP ahora estuvo 282 hace un rato y ahora está 278 más o menos. Está bajando con respecto a ayer. Si lo mirás, el MEP llegó a estar mucho más arriba de 320 hace una semana. O sea, el movimiento es bastante fuerte. Particularmente el movimiento es muy fuerte en las paridades de los bonos. O sea, Perdóname, ahora el contado con liqui, no tenemos no está Claudio en la actualización de la pantalla, ahí están poniendo 2.88. ¿Cuánto está el contado con liqui? El contado con liquidación está 2.78,93. Está 10 pesos más abajo de eso que estábamos mostrando. Sí, actualicémoslo, por favor. Ahí tenés las pantallas, ayúdame un poquito, Ariel, con las pantallas que estás viendo, sí. Correcto, el MEP vale 2.78 y el contado vale 2.80. Esto es importante, Maxi. El canje, que es la diferencia entre el contado y el MEP, bajó muy fuerte. Está casi ya en menos de 1%. Este es un dato muy relevante porque en momentos de mucho estrés financiero, el canje, o sea, la diferencia entre el dólar en Argentina y el dólar en New York, se abre fuertemente. Eso llegó a estar 10% en algún momento en Argentina. Hace 12 o 3 semanas valía 4 y ahora vale 1%. Claro, discúlpame, no va a ser el tema del cálculo técnico, pero cuando ese contado con liquidación, que es comprar acá con pesos bonos en compra-venta inmediata y que después los dólares te lo depositen en una misma cuenta en el exterior, cuando eso se dispara mucho, está hablando de que hay mucho pánico de las empresas que quieren dolarizarse y se quieren llevar los dólares afuera directamente. Y el dólar MEP, que es lo mismo, pero poniendo los dólares acá en una caja de ahorro en un banco, Claro. cuando eso está más o menos alineado y en estos valores de 280, bueno, es que la cosa se estabilizó. Cuando se dispara el contado con liquidación respecto al MEP, es decir que está escalando el pánico. Otra forma de verlo, Maxi, lo que te dice también es que el blue va a bajar, ¿no? Siempre el blue sigue con un delay de 24 horas por lo general a los dólares financieros, entonces que el blue debería bajar 10 pesos, por lo menos para alinearse a los valores del dólar financiero. Sí, otra forma de verlo esto es cuál es la prima o el seguro que paga el mercado por tener dólares en Estados Unidos. Y que el mercado no pague mucha prima significa que el mercado no está asustado en este momento, digamos, ¿no? Bueno, ahora contame, Ariel, cómo estás viendo las perspectivas, porque obviamente en el mercado financiero también hay muchos que quieren ser permanentemente optimistas con la Argentina y ese optimismo no se termina plasmando nunca en la realidad. ¿Qué es lo que habría que ver en los anuncios de esta tarde de Sergio Massa para ver si hay una ratificación que pueda estabilizar las variables financieras, mostrar acumulación de dólares rápido en el Banco Central y después yo digo lo fundamental, ver cómo haces para ir desacelerando la inflación que te pasa por encima todo? Sí, hay varios datos que me parece que son claves, que el mercado tiene mucha expectativa, que son rumores que circularon por ahí, digamos, ¿no? Que es el tema del repo con la recompra de bonos, es muy importante, el tema de qué dólar se le da para que se aumenten las liquidaciones, y el tema del déficit. O sea, que esos 3 datos me parece que son los que más el mercado va a mirar en esas 3 cuestiones y en ese orden. Si eso ocurre, me parece que el mercado va a seguir bastante optimista. Para que te des una idea, Maxi, los bonos rebotaron 5 dólares, es mucho. Entonces, el mercado desde la semana pasada está en un momento muy importante, con mucha expectativa a la reunión de este miércoles y con datos, o sea, con rumores que circularon que estaría bueno que de alguna forma se materialicen o superen, porque si no va a ser medio negativo para el mercado, ¿no? Bien. Les agradezco a los dos, Ariel Esbar, muy amable, gracias Mariano Gorodich. Gracias. Ahí estaban 2 hombres ahí del mercado financiero. Planteemos rápidamente lo que ha pasado, y yo voy con Gaby Prosperi, que está en Casa de Gobierno, también lo que ha pasado con algunos scratches, ¿no?
Algo le pasó a Grabois, ¿dónde? Ahí en la Basílica En la puerta del de Luján. Congreso. Ah, en el Congreso. En la puerta del Congreso fue cuando estaba ingresando a una reunión con Cecilia Moró. Bueno, lo increparon algunas personas, tenemos el video para poder verlo, porque el tema de los scratches está fuerte. Si lo tenemos, lo compartimos y te contamos un detalle. Son lo más hijo de puta que existe. Porque lucrás con los pobres. Lucrás con los pobres. Y con los pobres no se lucra. A los pobres no se los caga. Sos un sorete y no conocemos la pobreza. Vos la pobreza no la conocés. Sos un hijo de puta. Sorete, hijo de puta. No conocés. Bueno, ahí estaba cuando estaba entrando al Congreso, ¿no? Sí, en el caso de Grabois esto fue, digamos, básicamente lo increpan por sus ideas, porque le dicen volvete a Cuba, andate a Cuba. Sí, pero también había una previa del video que no se opositor. ve. Obviamente todos los scratches, condena todos los scratches, ¿no? De un lado y del otro, y son muy típicos de una sociedad totalmente polarizada y demás. Intolerante. En una previa le reclaman el tema de los dichos de Grabois sobre los saqueos. Sí. Que en cualquier momento, sí, yo lo vi en este video, acá pasamos el video cortado, digamos. Sí. Pero en la previa le reclaman por el tema de... Le dicen, está feliz con los saqueos. Sí, de los saqueos. Lo increpan Entonces, por eso. Claro. Entonces, a mí me parece que si uno quiere bajar los decibeles de la sociedad en general, hay declaraciones, es tu propio gobierno, que hay que evitar. Estás hablando de saqueos, que obviamente... no sé para qué lo haces, porque estás presionando por el salario básico universal o por alguna otra medida, pero hay cosas que tenés que tratar de evitar, porque eso contribuye a enrarecer todavía más el clima. No solamente porque pones en jaque todavía más a tu gobierno, al del Frente de Todos, sino porque hay mucha gente que obviamente no vota al Frente de Todos y que si llega a haber saqueo, como hubo en el 2001, sufre eso, porque son comerciantes, pequeños empresarios, lo que fuera. Y Grabois, no sé si tenemos el video donde le dicen eso de los saqueos. Bueno, era la parte previa del video ese que había pasado, que fue lo que más me impactó. Son 2 o 3 mujeres que lo van siguiendo. Insisto, estas mujeres están todo el tiempo ahí, putean a todo el mundo y todo lo que sea. Pero en este caso le están diciendo, che, pero escúchame, vos, ¿qué querés? ¿Ensangretante las manos con los saqueos? Que me parecía que era la frase más importante, después que insulten y demás. Y el saqueo no es que lo inventaron, sino que lo dijo Grabois públicamente. Y creo que lo dijo un par de veces. Fíjate que algo parecido pasa con José Luis Espert, que hizo unas declaraciones muy polémicas sobre el tema de la natalidad y la pobreza, como diciendo hay que tener mejor control de natalidad porque cada día nacen más pobres y demás, y hoy Barrios de Pie le va a hacer una manifestación en la puerta del Congreso pidiendo la expulsión de José Luis Espert como diputado. Esperemos que no haya un escrache, que se manifiesten libremente, pero digo, hay un nivel de irritabilidad que cualquier cosa que se diga de un lado y del otro genera este tipo de situaciones. Está Gabriel Prosperi en Casa de Gobierno. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exactamente, Maxi, buen mediodía. El presidente de la Nación está aquí, Maxi, aproximadamente desde las 11 de la mañana, esperando justamente por la asunción de Sergio Massa. Ese acto, en realidad, porque no tiene agenda oficial en el día de hoy, más allá del acto de asunción del próximo ministro de Economía. Se espera, obviamente, también, como ustedes decían, los anuncios de las medidas económicas del flamante ministro. Aquí estuvieron también Juan Mansur desde muy temprano, jefe de gabinete, también el ministro del Interior, Guado de Pedro. Se espera para esta asunción, estamos hablando del acto más importante de este último tramo del gobierno de Alberto Fernández, sin ninguna duda, se espera, decía, la presencia de gobernadores que en su momento y antes de que el propio presidente de la Nación designara a Sergio Massa como ministro de Economía, dieron a través de las redes sociales su idea de que debía ingresar al gabinete Sergio Massa. Hablamos, por ejemplo, del gobernador de Entre Ríos, ahí lo vemos a Guado de Pedro que nos está saludando, aquí está ingresando a ese auto gris, Guado de Pedro de muy buen semblante, hay que decirlo, de muy buen semblante, ustedes mismos lo vieron, Maxi, está en su auto, bueno, saliendo por aquí, vamos a ver si egresa de la Casa Rosada por esta misma salida de la calle Rivadavia o si va hacia la de Hipólito Yrigoyen, pero reitero, esta idea de que lo vimos de muy buen semblante al ministro del Interior, a ver si podemos tener unas palabras de él, nos vamos arrimando, disculpen la desprolijidad, a ver si nos arribamos el auto. Guado, unas palabras, estamos en vivo. Guado, ¿todo bien? Bueno, después hablamos, dijo el ministro del Interior.
que se estaba retirando. Vuelvo a reiterar, Maxi, disculpas por esta desprolijidad, pero nos parecía que si teníamos la palabra del ministro era muy importante para el programa. En definitiva, hablábamos de gobernadores, Bordet, Perotti, recordarán ustedes, Sáenz, también Arcioni, que a través de Twitter, antes de que el presidente de la Nación designara a Sergio Massa, lo pedían públicamente para ingresar al gabinete. Van a estar aquí y también la confirmación hace minutos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Evidentemente, reitero, estamos ante el acto más importante del gobierno de Alberto Fernández, por lo menos de este último tramo, en esto que es una especie de relanzamiento justamente del gobierno, ¿no? Gabriel, gracias. Quedamos ahí con línea abierta. Nos llamás apenas creas conveniente. Quiero mostrar... ayer se despide Massa de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se despide Massa de la Cámara de Diputados? Y después cómo jura Marino. Que lo reemplaza en su banca como diputado. Del partido piquetero, que estaba de suplente y lo reemplaza en su banca. A ver si tenemos el breve discurso de Massa despidiéndose como presidente de la Cámara de Diputados. Obran en secretaría las renuncias que he presentado. Vamos a votar, Obran en secretaría las renuncias que he presentado a la presidencia del cuerpo y a la banca de diputado. A partir de la aceptación de esta honorable Cámara, se va a votar por signos. Sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativa. Así que quiero, entendiendo el acuerdo de labor parlamentaria, simplemente y brevemente agradecerle a todos y cada uno de los trabajadores de esta casa que a lo largo de estos 996 días que me tocó estar al frente de la Cámara, nos acompañaron con un esfuerzo enorme, con un compromiso único y entendiendo además la complejidad o las complejidades que nos tocaron vivir. Bueno, lo que me interesaba del discurso de Massa es que dice, voy a intentar hasta el último instante en llegar a consensos y acuerdos y hasta el último instante. Voy a venir varias veces a esta casa, dice, voy a volver a buscar acuerdos con la oposición. Claro, no sé si está la frase ahí Habla textual. de 5 o 10 acuerdos. Voy a intentar hasta el último instante en conseguir acuerdos y demás. Y lo que quiero reflejar, a ver si está el discurso de Marino para mostrar, digamos, lo difícil que es encontrar acuerdos en un gobierno donde tiene posiciones tan diametralmente distintas entre los que lo conducen. Porque va más a hacer un plan de estabilización de tinte en la base ortodoxo y después veremos qué le pone. Y fíjense lo que dice Marino, que lo primero que dice es hablar del salario básico universal, que fue lo que pidió Guzmán primero, Batakis después, y ahora me imagino Massa desactivar para tratar de encuadrar los números fiscales. A ver. Sí. Por el salario básico universal, para que la deuda la paguen los que la fugaron. ¡Viva la lucha estudiantil! ¡Viva la lucha obrera y piquetera! ¡Viva la lucha de todas, todos y todes! ¡Sí, juro! Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Bueno, ahí estaba, bueno, en el final del video estaba Massa aplaudiendo con Guado de Pedro al lado, ¿no? Por eso también Malena Massa. En algún momento se dudó de si Sergio Massa iba a renunciar a la banca o iba a pedir licencia, porque justamente lo que planteaban es, bueno, este diputado que viene del partido piquetero, si hay que votar un plan de ajuste, no vamos a tener este acompañamiento. Hoy los números están muy justos en la Cámara de Diputados. Pero disculpen una cosa, si el Frente de Todos tiene un plan económico ahora y depende de un diputado como Marino, olvídense. Olvídense de reconstituir la confianza y demás. Estamos en el escenario que estuvimos hasta ahora siempre, pero peor. No depende de un diputado que sea Marino, sí, depende de la voluntad política que haya de todo el Frente de Todos, de que Cristina apoye, de que Alberto Fernández apoye, y no de un diputado por la libre dentro del Frente de Todos. Lo que quería mostrar es que hay una diferencia muy grande dentro del Frente de Todos, que se expresa permanentemente. Bueno, hay que ver si ahora la dirección del Frente de Todos es la que expresa
Sergio Massa, que en el discurso creo que hizo una frase como hasta el último instante y lo repitió 3 veces. Parecía que estaba obsesivo con eso. Hasta el último instante voy a reiterar y voy a intentar, no sé cuál es la frase, busquémosla por favor, porque es la que no Además, tenemos. Maxi, lo que dijo Massa en ese discurso, que es muy cortito, dijo, tal vez el año que viene nos vamos a pelear por otras cosas, pero yo primero voy a venir acá a buscar consensos para que nos pongamos de acuerdo en 4, 5, hasta 10 cuestiones básicas que tenemos que abrazar todos los argentinos para salir adelante. O sea, pongámonos de acuerdo en lo urgente y en lo importante, en las cuestiones de fondo. Después, si quieren, el año que viene nos peleamos políticamente por las elecciones. Sí, pero lo que me sorprendió es el tono en que lo dijo y dijo hasta el último instante. Sí. Muchas veces he escuchado que el Congreso es el ámbito de los acuerdos, es el lugar donde las distintas fuerzas políticas pueden buscar consensos. La Argentina necesita, más allá de nuestro debate apasionado, que tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estados. Va a ser mi voluntad administrar los disensos y buscar los consensos que muchas veces la sociedad espera de nosotros. Esto complementado pero a más los allá de 5 hasta el acuerdos. último instante, porque no le queda mucho tiempo. Claro. No le queda mucho tiempo a este gobierno. Le queda 1 año hasta las PASO. Y si pierde las PASO, ya fue. Ya fue todo de este gobierno. Entonces no le queda mucho tiempo. Entonces me parece que el mensaje es hay que alinear ahora todo, si no, no va. No me quiero detener más porque si no damos vuelta en círculo sobre el mismo tema. ¿Qué está pasando con el tema tarifas de servicios públicos, luz y gas? Bueno, hoy en el boletín oficial salió publicada la resolución que dispone ya los aumentos que tienen que ver con el gas, Maxi. ¿A quiénes se le van a aplicar estos aumentos? Bueno, a todas las personas que no ingresaron en el famoso registro del que hablamos, que tanta polémica tuvo en su momento Martín Guzmán con el área de energía, que no le sacaba el formulario. Bueno, finalmente eso se ordenó, el formulario está, había tiempo hasta, primero se dio un plazo, después se extendió, todavía está abierto, hay 9 millones de argentinos que ingresaron para decir si van a poder seguir teniendo el subsidio o no, ingresaron una gran cantidad de datos respecto de su economía, pero aquellos que no ingresaron, y aquellos que están dentro del nivel 1, es decir, que van a pagar la tarifa completa, el costo total del gas, van a empezar a notar aumentos a partir del mes que viene. Es decir, la factura que les va a llegar el mes que viene. Estos aumentos son segmentados por regiones, Maxi. No es lo mismo el precio del metro cúbico de gas, hablamos por supuesto de la red de gas natural, para alguien que vive en Tierra del Fuego que para alguien que vive en zona norte de aquí de la provincia de Buenos Aires. Tomo estos 2 ejemplos porque son las 2 puntas. El más barato es Tierra del Fuego, el más caro es zona norte de la provincia de Buenos Aires. Va a ir cambiando varias veces, 3 veces de acá a fin de año, el precio del metro cúbico del gas, es decir, aquellas personas que van a pagar el costo completo ya sin ningún subsidio en el gas, van a notar que la tarifa aumenta de a tercios. Es decir, 2 meses aumenta un poco, otros 2 meses otro poco, finalmente para fin de año van a pagar el costo completo. Para que nos demos una idea, yo tengo acá algunos precios, por ejemplo. En la primera ajuste que van a recibir, van a pasar en Tierra del Fuego a pagar 6 pesos con 37 el metro cúbico de gas. Y en zona norte van a pagar 13,93 el metro cúbico. Bueno, esto se va aumentando hasta llegar a 26 pesos el metro cúbico en zona norte y así hasta que se complete el cuadro tarifario. Por ahora rige solo para el gas. Hay que esperar información respecto de la luz, Maxi. Pero esto fue publicado hoy en el boletín oficial. Está Daniel Montamate. Daniel Montamate, gracias, muy amable como siempre. Una sola pregunta. ¿Cómo quedan los subsidios que los economistas veíamos energéticos en alrededor de 2,5% del PBI, que Guzmán se había comprometido a reducirlos en el acuerdo con el fondo y era la base de cumplir un déficit fiscal primario ante el pago de intereses de 2,5% del PBI? Y uno tiene la impresión de que con los anuncios que se ha hecho y la aceleración de la inflación y el aumento de los precios de la energía, los subsidios no solamente no se van a reducir este año, sino que si hoy Massa no anuncia algo adicional, se van a aumentar. Totalmente de acuerdo contigo, Maximiliano. Yo creo que, como viene la cosa, los subsidios van a aumentar. Nosotros lo estamos estimando en 15.000 millones de dólares. El año pasado fueron de 11.000 millones de dólares. Así que si se va a anunciar algo serio en materia de reducción de déficit fiscal, me parece que este esquema de segmentación, con todas las contramarchas que ha tenido, no es suficiente para que los subsidios energéticos bajen. Van a seguir subiendo, van a representar solo los subsidios energéticos alrededor del 2,5% del producto, con lo cual se llevan puesto el déficit primario comprometido. Fíjate el problema de implementación que tiene.
tienen segmentaciones ya en las tarifas de gas por el tema del consumo. Hay como 10 subcategorías, R1, R2, en función de el nivel de consumo de gas. Ahora le tenés que agregar a eso segmentación en función del ingreso, alto, medio, tarifa social. Si haces una grilla te da como 30 subcategorías de usuarios residenciales. A esa grilla agregale lo que subrayaba la especialista de la mesa, que hay tarifas para zonas frías y tarifas que no tienen subsidio en el resto de la zona. Bueno, es un bodrio implementar todo esto y me parece que si hay que dar una señal seria de reducción del déficit con este esquema, estamos pateando todo para el año que viene. Bien, vamos a ver qué se anuncia. En todo caso, tal vez lo que se pueda anunciar es el tema de la quita de subsidios de luz y gas, que ahí el universo sea mayor al que habían dicho originalmente, ¿no? Que iba a ser solamente el 10% de la población. Y Maximiliano, hay que volver a las bases. En el 2003 existía una sola categoría residencial. El tema de la tarifa social no fue una creación del kirchnerismo, se hizo en la administración anterior. Entonces, tenés que tener un universo que paga los costos económicos de electricidad y del gas y separar de ese universo económico a aquellos que estén focalizados por una tarifa social y concentrarse en la tarifa social. Si no vamos a eso, mira, los subsidios siempre van a ir creciendo porque el incremento tarifario va a ir por detrás de la inflación y recordemos lo que siempre recordamos a la audiencia. Los subsidios no son un pagarés. Los subsidios se están financiando con emisión inflacionaria. No, además se produce un efecto paradójico, que es como las tarifas de luz y gas aumentan mucho menos que la inflación, esas tarifas se abaratan en términos relativos respecto a otras cosas, a otros bienes. Entonces hay un incentivo a gastar más eso que queda más barato respecto al resto. Entonces es como un círculo vicioso. Y sobre eso se ponen más subsidios y más emisión monetaria. Entonces hay un círculo donde claramente si vos querés hacer política social o de ingresos, y bueno, no puedes hacerlo con subsidios generalizados como se hace en Argentina. Tenés que usar otros instrumentos en todo caso. Da exenciones impositivas. Digamos que la gente tenga de ciertos segmentos, bueno, que pagar menos impuestos o otros instrumentos. O ayudas directas, por otro lado. Pero el tema de los subsidios ha generado una especie de estropicio que son la base del déficit fiscal, del desequilibrio macro, no solamente por los pesos que tenés que emitir para financiarlo, sino por los dólares que tenés que gastar para importar energía por las tarifas baratas. Eso es lo último que está muy bien subrayado, Maximiliano, porque los subsidios y los precios son señales, tanto para la demanda cuanto para la oferta. Aumenta la demanda, cae la oferta, tenés que importar. Cuando importás energía, todos estos precios a los que le quisiste cerrar la puerta, se te meten por la ventana, la misma importación. Y después no te alcanzan los dólares para la importación de energía. Entonces, toda una distorsión que hay que resolverla en un programa integral, que es parte del programa de estabilización que se debe al país. Montamat, gracias, muy amable, el exsecretario de Energía, Daniel Montamat. Bueno, mucha expectativa respecto a qué va a pasar esta tarde con la jura del nuevo ministro de Economía y los anuncios posteriores. Está Julio Cobos para tener una visión de la oposición de Juntos por el Cambio. Cobos, gracias por atendernos, muy amable. Un gusto, Maxi, un placer, tanto tiempo. Bueno, Cobos, a ver, usted conoce todos los protagonistas. Lo conoce obviamente a Sergio Massa, la conoce a Cristina, fue su vicepresidente. Es decir, conoce un poco la psicología de todos los protagonistas, que un poco juegan en la política. Y además la política se conocen todos, de años y años. ¿Qué cree que está pasando? Y lo conoce Alberto Fernández, digamos, que me parece que nunca lo ha visto así Alberto Fernández también, porque Alberto Fernández se lo ha visto de una manera que todos los que lo conocían después dicen, ¿qué pasó con Alberto Fernández? Que quedó totalmente desdibujado y que ahora directamente entrega el poder. Bueno, ¿cómo está viendo la dinámica que se inicia hoy con Massa, ministro de Economía? Bueno, a ver, el gobierno ha vivido
una crisis política muy grande que afectó y profundizó la crisis económica, ¿no? A lo mejor esta llegada de Massa, vía los acuerdos respectivos, reteniendo un poco de poder Alberto Fernández en cuanto a que sigue pese en el Banco Central, que no era el superministerio que deseaba Sergio Massa, porque también hay una limitante con la FIP. Estimo que puede llegar a parar, por lo menos momentáneamente, la sangría de esta crisis política, ¿no? Sabiendo, tanto Cristina como Alberto, que el futuro está asociado con encauzar, aunque sea levemente, esta economía que está desquiciada por donde se la mire. Y en eso lo ven a Massa, estimo yo, con un mal necesario, pero saben también que puede ser la última oportunidad para todo el Frente de Todos. Dependerá Massa si asume con total, por lo menos de él, de su punto de vista, con total independencia, porque los pensamientos de Massa no son los de Cristina. Alberto Fernández se ha acomodado los discursos, porque tampoco creo que comparte la política exterior con respecto a la relación de Venezuela, Nicaragua y otras cosas. Yo conocí a otro, Alberto Fernández, y Massa se ha mantenido siempre un poco disonante o distinto en ese sentido. Así que tiene una oportunidad, todo depende de lo que diga esta tarde. Puede decir cosas accesorias que no van a servir. Los mercados y la economía están muy impacientes. El plazo de este ministro nuevo es mucho más chico que el que por ahí se le concede a un gobierno o a un ministro cuando asume. Acá está muy condicionado por los tiempos. Y acá hay dos cosas, Maxi. Mira, cuando se firmó el acuerdo monetario con el Fondo Monetario, no es que no puso condiciones como fue el tema de otros acuerdos que decían las jubilaciones, las privatizaciones, como lo que había. Pero puso dos cosas importantes que no se han hecho nada. Una era el aumento de reservas y la otra, la reducción del déficit fiscal. El aumento de reservas tiene que ver con el valor del dólar, con este acompañamiento al menos de la inflación que no se ha producido. La inflación a julio de este año, en el primer semestre, ha sido del 40 y tanto %, y el dólar oficial subió el 27%. Lo único que se tocó, la otra variable que se le pedía, el aumento de las tasas de interés, cosa que hizo hace muy poco, y fue un poco el efecto de la baja del dólar acompañado por la designación de Massa. Por lo menos los méritos no solo son de Massa, sino también de esta suba de la tasa de interés. Ahora, la otra parte del gasto, la reducción del déficit fiscal, tiene que ver obviamente con los subsidios económicos y sociales. Los económicos, fundamentalmente la energía, en un país donde la energía residencial vale mucho menos que la industrial, cosa que a la inversa de otros países desarrollados en crecimiento, con el problema de autoabastecimiento que tenemos, el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha incrementado, pero exponencialmente las importaciones, y que agrava el otro problema, que es el tema del dólar. Y lo otro son los subsidios sociales, que asignación universal, el potenciar trabajo y progresar, que se han transformado todo en planes asistencialistas, no en planes con incentivos, porque no se los controla, porque no hay forma de controlarlo. Por ejemplo, ahora, el tema de potenciar trabajo, que prácticamente no tiene control y no se puede transformar en trabajo genuino. Entonces, si Massa no hace alguna referencia a esto, va a ser un discurso secundario. Pero él sabe estas cosas, así que bueno, esperemos a ver qué medidas toma hoy. Brevemente, a ver si entiendo, digamos, la oposición se quejaba porque decía, bueno, el gobierno no hace ajuste, quiere ir llevándola para que en todo caso dejar estacionado el coche el año que viene para que lo tenga que poner de nuevo en el taller y demás el próximo gobierno, hacer el ajuste que este gobierno no hace, ¿no? Está claro que los tiempos le quedaron muy largos a Alberto Fernández, le estalló la crisis mucho antes, si no da un golpe de timón urgente como hizo ahora con Massa, el camino seguro era la espiralización. Ahora, ¿ustedes están esperando que Massa haga el ajuste
que en todo caso pensaban que tenía que hacer la oposición si ganaba la elección el año que viene? Mire, la crisis económica actual la ha originado el gobierno. Ya con el tiempo transcurrido, Alberto Fernández ha transitado más de 2/3 de su mandato y la crisis política agravó esta crisis económica. Yo lo que le digo que para que tenga impacto las medidas del día de mañana, tienen que ser medidas de fondo. No es que nosotros se las sugiramos, porque es responsabilidad de ellos. Y si vienen leyes apuntando a generar alivio fiscal para aumentar la competitividad y generar inversiones, que es la otra pata que sirve para disminuir el déficit fiscal a través de las inversiones, bueno, a achicar el costo del Estado, hay que modificar la estructura de ministerio. Bueno, son un montón de cosas, nosotros vamos a acompañar. Eso la oposición va a acompañar. Me dicen que hay una ley de agroindustria. Pero es más el que tiene que tomar la decisión, en definitiva, el gobierno, ¿no? Me dicen que hay una ley de agroindustria que hace rato impulsaba Massa, que tiene algún acuerdo con Burjail en la oposición y otros sectores. Que más allá de los incentivos puntuales que den para los dólares urgentes, que ese tipo de cosas lo van a querer impulsar. Bueno, Massa va a salir a buscar dólares afuera, hay 4 destinos que tiene, pero si no se hacen alguna otra medida, esto va a durar 3 meses. No va a tener, o sea, va a tener una vida corta, ¿no? Otra forma de ingreso es incentivar, pero con una medida clara, Max. Yo tuve que leer 3 o 4 veces la resolución que sacó el Banco Central para terminar de entender. El dólar soja, Tiene que ser cosa simple. No ha tenido ningún resultado. No, eso me dicen que quedan totalmente de lado. Entonces tienen que dejar el lado del ideologismo, que lo tratan de dibujar. Bueno, si vos liquidás, pero por 90 días no podés el dólar futuro. Bueno, eso no sirve. El productor, la gente de abajo que trabaja, entiende las cosas también en sentido binario, ¿no? Como debe ser la economía. Cobos, gracias, muy amable. Ahí estaba un gusto, hasta luego. El senador nacional Julio Cobos de la Unión Cívica Radical. Está Marcelo Casareto, que es presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado por Entre Ríos. ¿Qué tal, Casareto? ¿Cómo está? Una sola pregunta. Justo usted viene de Entre Ríos, el secretario de Agricultura de Massa es alguien Guaillo. Sí, Baillo. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Baillo es una familia tradicional de Gualeguaychú, ¿no? Es alguien que ha sido intendente de Gualeguaychú, que viene de su provincia. Y es una de las grandes preguntas, ¿no? De qué va a hacer Sergio Massa con los anuncios de hoy respecto a cómo conseguir que el campo aporte más dólares en el corto plazo para tratar de restablecer la Reserva del Banco Central. ¿Usted cree que esos anuncios vienen por el lado de los incentivos en lugar de lo que habíamos escuchado hace 2 semanas del presidente saliendo a cruzar fuertemente a la dirigencia rural y a los especuladores y a los que tenían el grano en el silo bolsa de los dólares que necesitaba la Argentina? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ayer tuvimos sesión, aceptamos la renuncia de Sergio Massa, consagramos a Cecilia Moró, la primera mujer en la historia presidenta de Cámara de Diputados. Hoy vamos a acompañar la asunción de Sergio Massa a las 5 de la tarde. Y como vos decías, dentro del equipo está Juan José Bailo, secretario de Agricultura. Es un dirigente entrerriano de larga trayectoria, fue 2 veces intendente de Gualeguaychú, fue diputado provincial, diputado nacional, es hoy ministro de la Producción, conoce el tema, es profesional, es productor, así que va a ser un aporte fundamental. Creo, Maxi, hablamos contigo hace unos días, cuando se planteaba esto, si era con mano dura o con incentivos. Yo te dije, vamos por los incentivos, así se lo transmití al presidente de la Nación y también a Sergio Massa. Fuimos por ese lado y seguramente dentro de los anuncios que va a hacer Sergio Massa van a ir por ese lado. ¿Cómo conseguir más dólares? Tratando de convencer, de persuadir a partir de incentivos concretos en dólares a mediano y largo plazo, en lo que tiene que ver la promoción de inversiones en el sector agropecuario, agroindustrial, turístico, minero, petrolero, de biotecnología, nanotecnología, de economía de conocimiento, sustituir importaciones para ahorrar dólares
y buscar más exportaciones que aporten dólares. Así que seguimos con expectativa, que es lo que va a anunciar Massa esta tarde, pero seguramente va a ir en esta dirección. Bien, y la otra pregunta, yo decía que es importante obviamente dar una señal en el ajuste fiscal, que no van a sobrar tantos pesos, en todo lo que sea incentivos para recomponer dólares en el Banco Central, pero también es muy importante la expectativa. ¿Cuál va a ser el discurso del gobierno? Bueno, hemos tenido un gobierno que desde que asumió, por un lado tenía el discurso de la conciliación, del diálogo con la oposición, después apareció un Alberto Fernández que confrontaba con Larreta, con todos. Ahora vemos un sector del gobierno, la Cámpora, que dice si la tocan a Cristina, el quilombo que se va a armar. Digamos, ¿cuál va a ser la tónica para generar expectativas alrededor del plan económico? Yo creo que si uno mira la solvencia técnica o profesional, Martín Guzmán la tiene, Silvina Batakis también, Sergio Massa también la tiene. Pero lo que tiene como agregado es que dentro del Frente de Todos, sacando a Alberto y Cristina, que son presidente y vice, Sergio Massa es la principal figura política. Y acá estamos hablando de economía política. Estamos hablando que además de diseñar las medidas, hay que poder llevarlas adelante, en diálogo con el Ejecutivo, el Legislativo, el Congreso, la oposición, lo que tiene que ver con los productores, industriales, sindicatos, movimientos sociales. Así que Sergio Massa es la figura más importante que tiene el Frente de Todos para jugar en este momento. No es la última carta, pero sí la carta más importante que tiene. Así que te diría que estamos poniendo toda la carne en el asador. No tenemos mucho tiempo porque queda 1 año y medio de gobierno, así que rápidamente la Argentina necesita que se tomen estas medidas. Usted dice que en las por próximas semanas hay que fijarse más que nada lo que hace y dice Sergio Massa y no prestar tanta atención al presidente o a Cristina. Yo creo que Alberto y Cristina han consensuado que Sergio Massa se incorpore al gobierno en este rol. Fíjate vos que ayer aceptamos la renuncia a la presidencia de la Cámara y la renuncia a la banca. O sea que no hay vuelta atrás, no puede volver a la Cámara de Diputados. Esto significa que se está jugando Sergio Massa por la Argentina y por sus convicciones. Así que tenemos que seguir con atención porque es la única figura del Frente de Todos capaz de conseguir este apoyo político de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de los gobernadores, CGT, movimientos sociales. Así que sí, es como una bala de plata que estamos jugando en este momento para encauzar la situación de la Argentina. Bien, ya vamos a estar hablando porque seguramente hay que ver qué anuncia Massa también en términos de proyectos legislativos, ¿no? No sé, me imagino no todo va a pasar por DNU, sino que va a haber algunas cosas que son proyectos legislativos. De hecho, el tema de la ley de agroindustria, que Massa, como hace 2 años que viene impulsando eso, insólitamente había sido parte del bloque del Frente de Todos el que la había cajoneado. Vamos a ver si ahora avanza con un consenso amplio también en el Frente de Todos y con la oposición, ¿no? Pero bueno. Lo que ha sido la agenda nuestra de las últimas semanas, fuimos en esa dirección. Aprobamos la ley automotriz, me tocó informarla a mí como presidente de la Comisión de Industria. Es decir, cosas que antes se cajoneaban, con Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos, empezaron a moverse. Bueno, están saliendo con alguna hora. La ley de biotecnología, la ley de nanotecnología, la ley agrobioindustrial que vos comentabas. Yo estoy llevando adelante junto con Burjail en agricultura y Carlos Heller en presupuesto. Tenemos más de 40 notas de entidades agropecuarias, agroindustriales de la Argentina que nos están pidiendo poder invertir más, generar mayor valor agregado y en todo caso, todo lo incremental que genera actividad, exportaciones y dólares adicional, que tenga un tratamiento especial. Estamos para avanzar. Ayer hablamos con Massa de este tema y ayer hablamos con Germán Martínez. La idea de la semana que viene es estar convocando una nueva reunión informativa porque muchas entidades pidieron venir a hablar, pero la idea es que en el curso de este mes de agosto lo podamos sacar del Congreso y finalmente que sea ley. Ese va a ser un punto importante, porque más allá de las medidas de corto plazo, de la urgencia, ese tema de la ley agroindustrial también es una señal de un gobierno que necesita recomponer relaciones con el campo, porque obviamente
siguen muy dañadas, pero también con el apoyo de la oposición. Cuando habló de Brujail está hablando de uno de los principales dirigentes que tiene la oposición en todo el tema agropecuario. Fue, de hecho, ministro de Agroindustria de Macri. Entonces, en conseguir ahí un consenso en un tema tan crítico, en un sector tan complejo, en la relación con el gobierno del Frente de Todos, seguramente es una señal también que puede cambiar las expectativas del sector. Le agradezco, Casareto, Marcelo Casareto, ahí diputado del Frente de Todos por Entre Ríos. Bueno, ¿qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Candé? El dólar se calmó un poquito porque bajó, como dijimos recién, un poquito el MEP y el contado con liquidación sigue en 280 pesos. El MEP está en 277. El Blue es el que más movimiento ha tenido, Maxi, a lo largo del día. Arañó los 300 pesos, ahora está entre 2.87 y 2.97. Esas son las puntas compradoras y vendedoras. Sí, el que tomamos es el de venta, digamos, ver ahora 2.97. Está un poco escindido de lo que son los dólares financieros libres que están alrededor de 2.80. Exactamente, en torno a 2.80, 2.78 están los dólares cable, digamos. El dólar blue, en cambio, está más comprador. ¿Qué está pasando con los precios? Está Leo Godoy en el móvil. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bien, ayer hablamos de indumentaria, hoy nos toca el tema de los comestibles, también como los elementos de cocina o de higiene en general. Bueno, por eso vinimos hasta el supermercado Marta, que está aquí en lo que es el barrio de Almagro, y estamos con Marta Velardes, que es la presidenta de la Federación de Almaceneros de la República Argentina, y que, bueno, nos recibió aquí en su supermercado para poder contarnos esto de lo que nos contaba poco fuera de cámara, que tiene que ver con los cambios de lista de precios que le pasa semanalmente. Así que ya la dejo en contacto con vos, Maxi. ¿Qué tal, Marta? Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando con el tema de los precios, las remarcaciones? ¿Cómo viene con el tema de las entregas? Que tenemos entendido también había cupos para las entregas para los pequeños supermercados independientes. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, Maxi. Bueno, los precios están inestables con esta incertidumbre también del cambio de ministro. Así que bueno, esta semana también fueron aumentos de la canasta básica, de gaseosas y de alcohólicas también. Tenemos listas nuevas y ya también pronosticado para esta semana, para fin de semana, que es el viernes, un nuevo aumento. Así que estamos esperando las listas nuevas también, más todas las listas que nos entregaron. Así que bueno, estamos en la incertidumbre otra vez, sin saber qué es lo que va a pasar, y con el corte también de mercadería, papel higiénico, servilletas y bueno, azúcar y bueno, aceite, ya eso no nos entregan también. Entregan básicamente por unidades ahora. Aceites de primera calidad no nos entregan, es un aceite plus que nos están entregando y a un precio muy alto. Marta, además de ser presidenta de la federación, ¿hace cuánto tiempo que tiene autoservicio? Yo tengo autoservicio hace 33 años. 33 años. Acá en Capital. O sea que ha visto pasar de todo, digamos, ¿no? Distintas coyunturas, distintos momentos y demás. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. ¿Usted recuerda otro momento en estos 33 años donde, claro, yo recuerdo también cuando era chico o cuando era adolescente, ¿no? En los 80, cuando, claro, se hablaba mucho de la tiqueadora, ¿no? De cómo se remarcaba y se cambiaban los precios y que ya no alcanzaban, digamos, la velocidad de remarcación. Entonces terminás poniendo los precios con, no sé, con un sticker escrito a mano, ¿no? Exacto. Eso está pasando hoy. Bueno, sí, sí. Eso es lo que está pasando hoy en el comercio, en todos los comercios, ¿no? En general, sean autoservicios, almacenes, kioscos, fiambrerías. Es una remarcación permanente, que ya no nos alcanza el tiempo y también nos ocupa todo el tiempo y tenemos que poner un empleado, por ejemplo en estos autoservicios que hay mucho más mercadería y no alcanzamos a marcar la mercadería que nos viene.
Así que bueno, estamos en eso de lucha de precios y bueno, cambiar cuando vienen las listas, porque nosotros no podemos cambiar un precio si nosotros no tenemos las listas. Entonces tenemos que esperar las listas que nos llegan para modificar los precios. Y cuando nosotros modificamos los precios, son muchísimos la cantidad de mercadería que tenemos que modificar. Y eso es constante, es de todas las semanas. No para de estos aumentos, no hay un techo, no hay un precio fijo que digamos, cuando nos entregan la mercadería, los vendedores que nos dicen que bueno, no tienen precio, esos son los de ahora, son los actuales, pero no saben cuándo va a venir la mercadería. Y si yo hago un pedido en esta semana, para la próxima semana, bueno, ellos me modifican los precios, o sea, no respetan al precio que a mí me vendieron. Entonces, cuando me mandan las listas y precios nuevos, bueno, hay que modificarlo todo, porque nuestra góndola se debilita. O sea, nuestro capital lo tenemos que cuidar también. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ocupa mucho el tiempo, mucha es la preocupación de todos los comerciantes, vendemos menos cantidad y tenemos más trabajo en toda la modificación de precios. Sí, sí, claro. Cuando, Así que bueno, estamos, cuando llega el reparto, ¿no? Que viene con los nuevos listados de precios, le informa el mayorista o la fábrica, tiene que tener a alguien que le cargue ahí en la computadora, en el Excel, los nuevos listados de precios. Y después tiene que tener a alguien que esté permanentemente ahí paseando por el almacén o por el autoservicio, cambiando etiquetas todo el tiempo, poniéndole nuevos precios a la góndola. Exacto, sí. Bueno, eso es lo que nos ocurre. En este momento, en esta situación estamos todos los comerciantes, porque los precios no tienen digamos, una barrera, y esto es una cadena, y nosotros somos el último eslabón, porque acá nosotros comercializamos todos los productos en góndola. Entonces, bueno, tienen que estar los productos como este autoservicio, no puede tener 2 o 3 productos, sino son miles de productos. Marta, le hago la última. Bueno, ¿Cómo viene la demanda? ¿Cómo viene el consumo, ¿no? Porque ante este aluvión de aumento, sobre todo que se aceleró mucho de nuevo en junio y julio, me imagino que hay un momento, si bien se habían renegociado paritarias en el segundo trimestre, bueno, esos aumentos salariales en gran parte se los terminó comiendo el envión inflacionario de estos 2 meses. ¿Cómo viene la demanda, el consumo? ¿Usted nota caída fuerte en algunos productos, en algunos rubros en particular, que la gente dice, no, esto ya no lo llevo más? Sí. Bueno, el público consumidor ya cambió su calidad de consumo. Por ejemplo, hay muchas mercaderías que ya no la están comprando. Por ejemplo, en mermeladas BC, en que la gente no es porque sea BC, hay una parte dietética que es la salud. Porque hay mucha gente que no puede comer azúcar, que no puede comer un pan con sal, que no puede, otras mercaderías, por ejemplo, de leches descremadas, por ejemplo. Todos esos productos son más caros y la gente la está dejando de consumir. Y es su salud, no es porque realmente sea un producto de que, bueno, es de primera necesidad. Ahora pasó un producto de lujo, donde la gente no lo puede consumir. No, esos productos que tienen un costo adicional se dejan de lado, digamos, y se va a lo más básico. Y la otra pregunta es el tema de precios cuidados, que la última vez que escuchamos de eso era cuando estaba Feletti, el secretario de Comercio, y estaba el tema de extender precios cuidados a los autoservicios, a los supermercados de barrio. ¿Eso hoy no está presente o sí tienen algo de precios cuidados? No, a nosotros, por ejemplo, los autoservicios, almacenes, no nos llega esa mercadería. Esa mercadería es para los supermercados grandes, donde, bueno, va esa mercadería, por ejemplo, leche, azúcar, fideos, harina, todo eso nosotros no tenemos esa mercadería. Y esa mercadería nosotros tenemos que tenerla en nuestros autoservicios porque, bueno, es de primera necesidad. Y la leche, bueno, de segundas marcas, de la primera marca que hicieron segundas marcas de los precios cuidados, bueno, los tenemos que tener, pero nosotros tenemos diferentes precios. Y lo que me dice el público, que es cuando va a los supermercados grandes, ese producto no existe en góndola. Claro. Es el producto que, bueno, tendría que estar en los supermercados. Están los carteles de precios cuidados en los supermercados, pero en muchos casos esos productos se agotan rápido de ese abastecimiento porque obviamente
la gente es lo primero que busca. Exacto. Marta, muchas gracias. Sí. Muy amable ahí contándonos Por un poquito, nada. dándonos una clase de qué está pasando con las remarcaciones en el día a día en un autoservicio. Leo Godoy, gracias, como siempre, muy amable. Ahí estaba Leo Godoy. Bueno, a ver, ¿qué opina el campo, digamos, de esto que está sucediendo y qué expectativa tienen para los anuncios de esta tarde de Sergio Massa? Está el vicepresidente de Coninagro, Elvio Lausirica, en comunicación. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿qué expectativa tienen? ¿Tuvieron alguna comunicación ahí de Coninagro, la mesa de enlace con el nuevo ministro de Economía que recién asume esta tarde? Tuvimos algún contacto informal y bueno, estamos esperando los anuncios y estamos esperando que finalmente el gobierno tome el rumbo que todos necesitamos y consigamos las políticas de Estado que venimos reclamando desde hace algún tiempo. Así que esperamos que tengamos una respuesta global a nuestros pedidos y no medidas que por ahí no dan el resultado esperado. Así que lo esperamos esperamos realmente con esperanza de que esto pueda volver a tomar el rumbo que necesita. Cuando dice tuvimos algún contacto informal, ¿es que recibieron algún WhatsApp de Massa, los presidentes de las entidades, diciendo que iba a haber un trabajo más coordinado de lo que hubo hasta ahora? Sí, efectivamente, algún secretario del área del futuro ministro se comunicó con alguna de las entidades, en el caso particular nuestro, poniéndonos en conocimiento que no bien tuviera definido su equipo de gobierno y no bien tuviera definido las primeras medidas, íbamos a tener algún contacto en una reunión de trabajo para ver cuáles eran nuestras impresiones al respecto. Cuando usted dice las medidas que el campo necesita, ¿qué es lo que están esperando, digamos, en esta coyuntura? Massa ya ha dicho que obviamente va a buscar a través de incentivos generar en el corto plazo una oferta mayor de dólares por parte del campo, y después está todo el tema de la ley agroindustrial que comentábamos recién, que hay todo un acuerdo, debate con la oposición respecto para avanzar más con incentivos de mediano plazo. Pero ¿qué es lo que están esperando concretamente? Bueno, hay dos cosas. Una es políticas generales que nos permitan generar las políticas de Estado necesarias como para generar la previsibilidad y la confianza y empezar a resolver los problemas que tenemos toda la sociedad en su conjunto, como es la inflación, la inseguridad y la alta carga fiscal. Para esto seguramente que se necesitan algunas medidas desde el punto de vista más político que económica seguramente, y después también las urgencias. Hoy todavía seguimos teniendo dificultades para hacernos de las divisas, para poder importar los insumos necesarios para poder llevar adelante la producción, como son los fertilizantes, y en algunos lugares, si bien se ha aliviado muchísimo, pero sigue habiendo una faltante de combustible. Hoy por hoy lo que necesitamos es corregir esta brecha cambiaria. Yo no sé cuánto tiene que valer el dólar, pero lo que sí no podemos tener es este popurrí de dólares que lo único que generan es incertidumbre y más problemas que soluciones. Lausirica, gracias. Ahí estaba el vicepresidente de Coninagro contando un poquito cuáles son las expectativas del sector con la asunción y las medidas que va a anunciar Sergio Massa. Tanda y ya volvemos. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Y acá estamos, ¿no? Todavía viendo o esperando cuáles van a ser las repercusiones del viaje de Nancy Pelosi, ¿no? De la presidenta de la Cámara de Representantes y número 3 en la sucesión de la Casa Blanca, la visita que hizo, que acaba de terminar en Taiwán, ¿no? Ella estuvo en Taipei, reunida con la presidenta de Taiwán, o la autoproclamada presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en lo que fue una visita de altísimo perfil y muchísimo significado, ¿no? Porque fue la visita de un funcionario de la Casa Blanca más elevada, más alta en los últimos 25 años, y esto ofendió mucho a China, ¿no? Recordemos
que Taiwán es un territorio autónomo, pero cuya soberanía es reclamada por el gobierno de Beijing, al que no le gustó absolutamente nada que Nancy Pelosi fuera, se reuniera con su presidenta, y no solamente con su presidenta, sino con funcionarios y defensores de los derechos humanos que están en contra de Pekín, que denuncian violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Xi Jinping. Un Xi Jinping que se enojó mucho con esta visita y que prometió castigo contra Taiwán. Un castigo que, bueno, ya empezaría a materializarse en las próximas horas con ensayos militares por parte del ejército chino en el estrecho que separa a China continental de Taiwán, y que además, bueno, ya se empezó a ver en el hackeo de la red informática de Taiwán por parte de China y en la suspensión de importaciones de pescado y frutas que son vitales para Taiwán, y también de la exportación por parte de China a Taiwán de arena, que es fundamental para el fuerte desarrollo tecnológico que tiene Taiwán en la fabricación de chips y componentes electrónicos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, a China no le gustó nada, se siente muy comprometido Xi Jinping, que está buscando su reelección como presidente chino por parte del Partido Comunista, y que, bueno, dentro de China justamente le pedían sanciones por esto que ven como una injerencia de los Estados Unidos en China, en asuntos que son exclusivamente chinos. Nancy Pelosi, por su parte, aprovechó para hacer propaganda de las democracias occidentales, dijo que de lo que se estaba hablando aquí, lo dijo en conjunto con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Lo que se está discutiendo aquí es una lucha entre las democracias y las autocracias, ¿no? Definió así a Beijing como un gobierno autoritario, lo mismo que el gobierno de la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Y en ese sentido lo que dijo es que a partir de ahora nadie tiene que tener miedo, ninguna autoridad estadounidense tiene que tener miedo de visitar directamente Taiwán y de avanzar en un tratado de libre comercio directo entre los Estados Unidos y Taiwán, saltándose al gobierno de Xi Jinping. Como verás, esto realmente es muy fuerte, y no se sabe qué consecuencias va a tener también para el comercio con los Estados Unidos, que recordemos está realmente muy condicionado con aranceles que se pusieron mutuamente del 25%, las importaciones y exportaciones, que ya esto había pasado durante el gobierno de Donald Trump. Y lo que está haciendo es profundizando esa actitud, provocando también un encarecimiento de los bienes exportados por China, ¿no? Esto afecta también a la Argentina y a todo el mundo. Por eso es muy importante esto que parece insignificante, que parece una visita. No, tiene justamente... es un movimiento de ajedrez, un movimiento de pieza en el tablero que puede llegar a cambiar todo. No me quiero meter, pero Sí. hoy hubo también bastante repercusión con el tema de esta resolución que firmó Batakis antes de irse para conseguir financiamiento chino para las dos represas de Santa Cruz por $5.000 millones. Pero bueno, ahí también hay toda una movida y parte del tironeo entre Estados Unidos y China en la región, ¿no? No sé si tiene alguna información adicional, si no avanzamos con los otros temas. Sí. Adrián, sí. Sí, que eso, la información que es que Batakis firmó un endeudamiento en la Argentina por $5.000 millones para justamente dos represas en Santa Cruz. Lo hizo junto a Alicia Kirchner. Y es como la última herencia que deja Batakis antes de irse. Sí, se usa la palabra endeudo. Tomó un crédito, y ahora estamos buscando crédito por todos lados. Argentina está pasando la gorra por todos lados. Lo que pasa es que hay toda una discusión entre Estados Unidos y China respecto a los proyectos que financian en toda la región y en particular en Argentina. Entonces, por un lado está la embajada, obviamente tratando de frenar, la embajada de Estados Unidos,
tratando de frenar el ingreso de China, y por otro lado, bueno, el gobierno de Alberto Fernández, que está jugando a dos puntas. Obviamente Massa va con todo el eje Estados Unidos, Fondo Monetario, bancos internacionales y lo que pueda conseguir en Qatar. Y por otro lado, bueno, todo el tema del financiamiento chino, bueno, eso... atado para el tema de las represas, que es un tema que viene hace mucho tiempo. Solamente, Adrián, muy brevemente, sigue dando vuelta todo el tema de inflación, preocupación principal y precios de combustibles para los norteamericanos en el día a día, digamos, siguen todavía azorados con los precios que aumentan en Estados Unidos a niveles nunca vistos en 40 años. Sí, claro, desde luego el problema sigue, si bien el precio del combustible retrocedió en el promedio. Recordemos que había pasado los $5 el galón, que era una marca histórica y desesperante porque venía con tendencia alcista. Ahora ya entrando en la recta final del verano estamos debajo de los $4,50, pero a un alto costo por parte de muchos gobiernos de distintos estados de los Estados Unidos que han subsidiado fuertemente el precio del combustible para que, por ejemplo, los grandes supermercados aquí en los Estados Unidos hagan ofertas nuevamente, ¿no? Hagan descuentos, que era algo que muchos estaban pidiendo y demandando porque habían desaparecido prácticamente las ofertas y las promociones. Parecería haber una cierta desaceleración del proceso inflacionario de la mano de un pronóstico de una suavización del índice de inflación núcleo, ¿no? Pero todavía hasta que no tengamos el último índice, eso no lo vamos a ver. La idea o la esperanza es que se desacelere en agosto, pero bueno, recién empezamos el mes y vamos a ver qué nos traen las próximas semanas. Adrián, gracias, muy amable, impecable como siempre. Adrián Sack de Estados Unidos. Está Marcelo Slimens, director institucional de Acara Motos, porque al parecer ahí sigue fuerte la venta de motos. Y uno se pregunta si también ha habido un poco de efecto brecha, cuando el dólar se dispara, obviamente, a 320, 330. Algunos que tienen algunos dolarcitos en el colchón venden para comprar bienes durables, entre ellos motos. ¿Tiene que ver con eso, Marcelo, lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo con el tema motos? ¿O hay más financiamiento en pesos? ¿Qué es lo que está pasando? Te cuento más o menos. El mercado fue en el mes de julio 34.129 patentamientos. Eso es interanual con respecto a junio del 2021, un 7,7% de incremento, casi un 8%. E interanual, en los primeros 7 meses se han inmatriculado casi un 28% más que en el 2021. ¿Cuál es el efecto? Hay que entender... y me parece importante subrayarlo, que alrededor del 97 o un poco más del 97% de lo que se patenta son motos de bajo porte, de baja cilindrada, 110 centímetros cúbicos, un valor promedio de alrededor de 200.000 pesos, que tienen una función social en la economía y tiene que ver con traslados al trabajo o una movilidad interbarrial. Lo mismo pasó el año pasado. Las plazas en donde más se comercializa es el interior del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, Gran Rosario y después en el norte del país y en las grandes ciudades. ¿Y cómo estamos con el tema de motos vendidas, no sé, 2021 frente a prepandemia? Ha crecido, ¿no? El mercado viene en crecimiento, si a eso te referís, en cantidad. Sí. En segmentación o en mix hay una tendencia muy marcada hacia las motos de bajo porte por esta función social que te cuento. Y con respecto a tu pregunta, si tiene que ver la brecha cambiaria o no, siempre tiene algo que ver la brecha cambiaria, por supuesto, también en el mercado de autos. Cuanto mayor brecha cambiaria, mayor posibilidades hay de acceder a un vehículo utilizando esta ganancia, pero en este caso mucho tiene que ver el crédito. Hasta fin de julio, hasta fin del mes pasado, estaban las financiaciones del Banco Nación, que es la Mimoto, quedan alrededor de se inscribieron alrededor de 4.000 en este crédito y durante el mes de agosto, septiembre se van a estar entregando. Un crédito subvencionado por el Ministerio de Desarrollo Productivo
con una tasa negativa del 19,5 y del 29,5 en función de si eras o no cliente del Banco Nación. Y bueno, eso impulsó y estamos generando acuerdos también, toda la cadena de valor, con el Banco Provincia, para tratar de seguir apalancando el mercado. ¿Cuánto aumentaron las motos en el último año? ¿A cuánto están aumentando? Los autos están aumentando al 80-85% anual. ¿Las motos? Lo mismo. En el mes de julio el promedio de aumento fue entre el 5 y el 6%. Más o menos siguen la inflación y siguen No, pero los autos venían por arriba de la inflación. Últimos 12 meses a junio estamos con una inflación de 64 y los autos están en 80-85. Más o menos pasa lo mismo en las motos. En las motos de bajo porte es un poquito más ligado al precio de la inflación, no tan alto. Sí. Está claro. Marcelo, gracias, muy amable ahí contándonos un poquito qué está pasando con el mercado de motos. Bueno, ¿qué está pasando con el equipo de Massa en este momento, en la previa de la jura y el anuncio de las medidas? Están todos reunidos allí en las oficinas de Libertador al 800, a apenas unos metros de Libertador y 9 de julio. Entraron. Tempranito, uno de los primeros que había llegado era Marco Labaña, que va a continuar al frente del INDEC. De los últimos que llegaron, Daniel Marx y Matías Tombolini. Daniel Marx, que va a estar a cargo de todo el área de conversación con el mercado de capitales y monitoreo de la deuda, y Tombolini a cargo de la cuestión del monitoreo de los precios en la Secretaría de Comercio Interior. Está todo el equipo reunido, están evaluando los últimos detalles y allí van a esperar para ir todos juntos a Casa Rosada. Probablemente Sergio Massa salga un poquito antes rumbo a Casa Rosada para que a las 5 de la tarde sea el acto formal en el Museo del Bicentenario, como dijimos. En un principio iba a ser en el Salón Blanco, evaluaron que va a quedar muy chico para la cantidad de invitados que hay y va a ser en el Museo del Bicentenario. Pero la información que tenés es que estaban en ahora las están oficinas todos reunidos en las oficinas de Massa en Libertador. En Libertador, no en el Palacio de Hacienda. No en el Palacio de Hacienda, están reunidos en unas oficinas particulares que él tiene, los equipos económicos, y de allí se van a trasladar a la Casa Rosada para el acto formal de asunción. Recordemos que Massa todavía no asumió, con lo cual el Ministerio de Hacienda todavía no es su lugar. Su lugar, su búnker, su lugar en el mundo desde cuando era candidato a presidente por fuera del Frente de Todos, es ahí en Retiro, en Libertador 850. Es una oficina que conocen muy bien todos los que están en este momento ahí sentados, porque salvo Daniel Marx, te diría, todos fueron o son parte del equipo de Massa desde el inicio. No, lo que contaba Daniel Marx también estuvo en todo el tema de la gestión de la reestructuración de la deuda, cuando Massa interviene al final para destrabar, el asesoramiento técnico era de Daniel Marx. Bueno, decime qué pasa con el juicio a Cristina por vialidad. Bueno, ayer terminó la segunda audiencia por los alegatos de los fiscales por la causa vialidad contra Cristina Kirchner. Bueno, fue una audiencia mucho más técnica que la que se vio el día lunes, donde los fiscales dieron un marco casi político. Pero ayer lo que plantearon fue algunas de las maniobras que se habrían usado para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, puntualmente en la adjudicación de temas vinculados a vialidad, que es como es el título de esta causa. ¿Qué es lo que plantearon los fiscales? Bueno, a ver, algunos de los ejemplos que dieron para entender cómo se hacía esta maniobra para direccionar la obra pública. Por ejemplo, cesión de licitaciones, es uno de los argumentos que dieron. Planteaban que cuando se armaban las licitaciones por las rutas en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, participaban varias empresas. Quizás la ganaba alguna empresa de la zona, no estrictamente de Lázaro Báez, y cuando después se iniciaba la obra, esta empresa la cedía en favor de otras empresas de Lázaro Báez. Otra maniobra que se habría usado, según denuncian los fiscales, es la competencia interna entre distintas empresas de Lázaro Báez. Y según manifiestan los fiscales, en ese caso, de acuerdo a la legislación vigente, lo que se tendría que haber hecho era relicitar por la falta de oferentes. Bueno, en este caso se omitió esa situación, se contrastaron las licitaciones entre esas empresas, todas vinculadas a Lázaro Báez, la terminó ganando una. Otra de las maniobras tiene que ver con la reiteración de postergaciones, es decir, había un plazo para ejecutar estas obras públicas vinculadas a vialidad y sin embargo esos plazos se iban difiriendo y en muchos casos incluso habiendo pagado importantes adelantos. Otra cuestión que también manifiestan los fiscales es la modificación continua de la normativa en función de
cómo hacer para desviar los controles. Es decir, en algún momento los controles de estas obras públicas tenían que estar hechos por parte del gobierno nacional, pero sin embargo el gobierno de Néstor y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lo pasaron para que se ejecuten los controles a los gobiernos provinciales. Esto era una manera de sacarles ojos de encima a estas obras públicas financiadas con el dinero de la nación. Todo esto, como conclusión, lo que dicen los fiscales es que existió una complicidad entre el Estado y Lázaro Báez y las empresas de Lázaro Báez. Esto fue alguno de los puntos centrales de estas audiencias o estos alegatos que expusieron los fiscales en el día de ayer. Siguen los fiscales con sus alegatos el día viernes y la semana que viene y las semanas subsiguientes va a ser el turno de las defensas. Seguramente esto va a seguir y recordemos, el kirchnerismo está planteando que se trata de una persecución política, que en realidad lo que montó el fiscal con esta escenificación y con esta puesta en escena que se transmitió prácticamente en algunos casos por cadena nacional, bueno, lo que hicieron, dicen desde el kirchnerismo, es una maniobra más de lawfare y de persecución política contra Cristina Kirchner con el único fin, de nuevo, dice el kirchnerismo, de proscribirla en las próximas elecciones. Habrá que ver cómo siguen estas causas. Bueno, atención, vamos a Casa de Gobierno. Ahí está nuestro colega Marcelo Padovani. Marcelo. Sí, Maxi, estamos aquí en la explanada. Bueno, vamos a repasar, si te parece, un poco lo que va a ocurrir en algunos minutos, en realidad, porque esto está planteado para las 5, 5 y media de la tarde. Va a ingresar por este sector. Ya está el presidente de la Nación, desde muy temprano aquí en la Casa Rosada, pero por este lugar va a ingresar Sergio Massa, el nuevo superministro. La conferencia de prensa cerca de las 19:30. El acto va a ser, Maxi, te cuento, aquí muy cerquita, donde están invitados 500 dirigentes entre empresarios, dirigentes sindicales, políticos y demás van a participar de este acto de asunción en el Museo del Bicentenario, aquí detrás de la Casa Rosada. Maxi, se estima que cerca de las 4 de las 16 van a empezar a llegar aquí los invitados para la jura de Sergio Massa. Bien, pero finalmente va a ser ahí en Casa de Gobierno. En el Museo del Bicentenario. El Museo del Bicentenario que está ahí al costadito. Atrás de Casa de Gobierno, exactamente. Exactamente. O sea, pero no va a ser en el Salón Blanco como como suelen ser los actos. Claro, ¿no? como se hizo el de Silvina Batakis o el otro día el acto de asunción de Mercedes Marcó del Pont cuando cambió de área, ¿no? Exactamente. Dentro de la Casa Rosada, pero no en el salón habitual para este tipo de. Se puede entrar por un costadito. Bueno, perfecto. Ahí estamos con todas las medidas que se van a anunciar en el día de hoy y a partir de ahí vamos a estar analizando. Y hay mucha expectativa desde lo político también sobre quiénes van a asistir a la jura, ¿no? Ya está confirmado prácticamente que van a estar casi todos los ministros, va a haber gobernadores. Justo eso te quería agregar. Mira, un gobernador que no va a estar hoy a la tarde, pero que además tuiteó y bastante presionando fuerte, Juan Schiaretti. Acaba de subir un tuit diciendo que le pide al gobierno que le saque al campo el pie de encima. Fue a raíz de inauguración de obras y dice que están haciendo obras y demás. Dice, le pido al gobierno nacional que queremos que el gobierno nacional le saque el pie de encima al campo y a la producción del interior de la patria. Y está reclamando que se bajen retenciones, es decir, reclamando medidas concretas. Schiaretti no va a estar en el acto de asunción de Sergio Massa de hoy. Bien, ahí está lo que decía y que planteaba... como decía Schiaretti, los dólares están 2.97, el dólar blue, el contado con liquidación, sí. 2.78. 2.78 el contado con liquidación, 2.76 el MEP y 2.97 el blue. Bueno, más o menos un poquito como siguió durante todo el día. Gracias a la gente de Varonil, ahí en Corrientes 2338, que me acompañan siempre. Y gracias, Roberto, que estás por acá. ¿Qué haces, Roberto? Ya estás llegando, hace tiempo que no te veía. Ah, pensé que... ¿Cómo perdón, me vuelvo. No, vení, Roberto, vení. Escuchame, porque le tengo que agradecer eso también. Yo le dije canje. ¿En serio? Sí, mira, ¿qué querés agradecer? ¿Agradecer? No, después. ¿Cómo andás, Maxi? Bien, aquí andamos. ¿Se te extrañó los otros días? Pues yo no estuve en Bariloche. Claro, estás en Bariloche. Sí, mucha gente me preguntaba por vos. ¿Qué onda? Que les encanta, que sos muy inteligente. Me dicen que quedas muy bien. Sí, como vos al pádel, más o menos así. Esa es la cuestión, como vos.
Yo prácticamente no me muevo. Sí. Pero vos tenés el estilo, esquiás. Sí, yo de chiquito empecé. ¿Dónde estuviste? En Bariloche. En Bariloche. En Catedral. Y a full. A full, lleno, sí. Gente. Además, lo que yo no entendía, bueno, 7.000 personas en el cerro. Aunque no puedas creer. Impresionante. Sí, promedio de. Que usted está toda la parte de economía y todo. Sí. Promedio de gasto por persona, más o menos unas 20 lucas diarias. 20 lucas diarias. Sí. Bueno, 20 lucas diarias. Hay dos argentinas. Dos argentinas. 20 lucas arriba en el cerro y la gente, obviamente, que iba allí a pasarla por un poquito más de low cost. Y ¿no? mucho extranjero también. Es Brasiloche, ya no es Bariloche. Impresionante. Es Brasiloche, paraguayos, costarricenses, y si de Julepe encontrabas un argentino era mucho. Que llegan y gastan porque les resulta todo con el dólar a 300, todo regalado. Te dicen las 3 B. Bueno, bonito y barato. Los brasileños me dicen eso. Bueno, bonito y barato. Claro. Sí, por no decir regalo. Lo de bueno y bonito compartimos. Ahora, sí. ¿Hace cuánto que no decimos que hay algo barato en la Argentina? Bueno, bonito y barato. Para nosotros que ganamos en pesos, digamos. Y además van a los restaurantes o van a los lugares y no preguntan el precio, directamente piden. Piden y dejan propinas. Otra botella de Malbec, otra botella de Malbec. Y dale. Es que claro, que con el dólar a 300 les resulta un tercio de lo que pagan en Brasil o... La mesa que estaba contigua a la mía, que yo estaba con unos amigos, pagaron en menos de 15, 20 minutos de lo que pidieron, unas 70.000 pesos. 70.000 Solo en vino. Solo en vino. Solo en... Dos argentinas, ¿no? Una con la de los turistas y demás, que vienen con los dólares, que tiene dólar billete, viene y le sale todo regalado. Que hay argentinos. El que gana en pesos, que son todos los argentinos. Y hay argentinos que lo pagaban también eso, ¿eh? Yo vi argentinos que pagaban eso. Que tenían cierto... Que se daban con su avión privado, allí... Claro, argentinos que por ahí estaban más viajando al exterior y que ahora están aprovechando... bueno. Bueno, Roberto, te quedas con el aire de Me quedo 24. Con el varonil de Maxi. Se quedan con Roberto. Chau, pásenla bien.